Póngase de pie, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. ¿Ya todos están ahí, hermanos? Amén. Dice así la palabra. Palabra de Nehemías, hijo de Azalías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Toma asiento, hermano. Y usted conoce la historia bíblica, ¿verdad? Y sabe que en este momento los muros de Jerusalén están caídos, y aquí lo dice, ¿no? Están quemados. Y esto ha traído un gran mal y una gran afrenta para el pueblo de Dios. Los muros derribados en la ciudad significaba desprotección, significaba que en cualquier momento, que en cualquier momento podían recibir otro ataque, eran vulnerables. Una ciudad sin muros significaba que la gente vivía con temor por causa de que no tenían una protección en esta ciudad. Y podemos decir que hay algo en nuestra vida que necesita, bueno, aquí en esta historia había un problema, y era que el problema era que no había muros, que no había protección en la ciudad. Y de manera espiritual o de manera natural podemos decir que en nuestra vida hay algo que necesita ser reparado. Hay algo, alguna área en nuestra vida que necesita ser restaurada. A lo mejor algunos en mayor grado, otros en menor grado, pero siempre hay algo que en nuestra vida no está completo, que el proceso no ha terminado. Todos tenemos un área débil, todos luchamos con algo, todos necesitamos ser transformados por Dios y su Espíritu Santo y la palabra. Y lo que podemos ver en esta historia, que refleja un espejo en nuestra vida, es que siempre habrá algo que necesite ser restaurado en nuestra vida. Hay algunos que hemos levantado una media muralla en algún área, pero no está completa. Y eso significa que hay algo que Dios sigue obrando en nosotros, pues la obra de Dios en nosotros no está completa y no está terminada, y no será terminada hasta que Él regrese. ¿Estamos claros, verdad? No estamos completos. Hay algo que estamos mal en nuestra vida hoy. Hay algo que tal vez es temperamento, tal vez es carácter, tal vez es un pecado, tal vez es nuestra forma de hablar, tal vez es nuestra forma de pensar, pero hay algo en nuestra vida que no está completo, que está faltando. Puede ser un matrimonio roto, puede ser una vida rota, puede ser una fractura en nuestro corazón, una falta de perdón. Hay algo en nuestra vida que está en proceso y que es necesario que sea restaurado, que sea levantado nuevamente. Y aquí el pueblo de Dios tiene un problema muy grave, no tiene murallas, están derribadas. Y Nehemías escucha o recibe la noticia, y vamos a ver cómo Nehemías reacciona ante este problema, o ante esta situación que está viviendo el pueblo de Dios, esta necesidad de las murallas que sean restauradas. Y todos podemos decir con seguridad que hay algo que necesita ser cambiado en nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Todos. ¿O hay alguien que esté bien? ¿Completamente? No, ni uno de nosotros puede decir eso. Pero ¿cuál es la reacción de Nehemías? ¿Qué es lo que él va a hacer ante esta situación? Y es lo que nosotros estamos haciendo en el ayuno. Y yo le quiero decir que no desestime el ayuno, porque cada que el pueblo ayunaba y lloraba, Dios se movía. En toda la Biblia no hay un momento donde Dios no respondió a un ayuno y una oración. No hay momento. No hay un ejemplo bíblico que diga Dios no movió su poder ante el ayuno y la oración.
Usted va a ver en la Biblia, y vamos a seguir aprendiendo, que cada que el pueblo de Dios oraba y ayunaba, Dios hacía algo, Dios se movía, había una respuesta. Y de hecho podemos decir sin dudar que el ayuno pasado vimos eso, experimentamos el poder del ayuno y de la oración en el ayuno pasado. La iglesia comenzó a llenarse de una manera sobrenatural, hubo una respuesta. Y siempre que usted vea ayuno y oraciones, porque Dios va a mover su mano a favor de sus hijos, y es lo que va a hacer Nehemías. Vamos al versículo 4. Dice Nehemías: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y luego, ¿qué dice ahí? Y ayuné, ¿y qué más? Y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuál es la respuesta de Nehemías ante el problema que tenía? Ayuno y oración. ¿Cuál es la respuesta que tú y yo vamos a tener ante alguna situación que estemos pasando? Ayuno y oración. Necesitamos ayunar, necesitamos orar, porque es ahí donde Dios, vamos a ver que Dios responde, de verdad que Dios responde ante esta arma. Dios nos ha dado el ayuno y la oración como un arma espiritual para poder ganar las batallas. Y en la oración de Nehemías, que vamos a ver que es a partir del capítulo 5, la vamos a dividir en 4 peticiones en esa oración, y vamos a ver cómo Nehemías oró, y cómo esta oración que Nehemías hace con un respaldo del ayuno, Nehemías obtiene una respuesta. Y vamos al siguiente punto, ahí se lo puedes poner, hija, con el control. Y vamos a leer el versículo 5. Fíjense, lo primero que hace Nehemías es esto, y léalo ahí en su Biblia. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Cómo comienza Nehemías su oración? Reverenciando a Dios, exaltando su nombre. Y esto no es extraño, porque el Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. Por sus atrios, ¿cómo? Con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Nehemías está entrando a la presencia de Dios, reconociendo quién es Dios: grande, temible, no hay Dios como Él, no habrá Dios como Él. Nehemías entra a la presencia de Dios antes de hacer su petición, dando gracias a Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos de cambiar? Nuestra forma de oración. Muchas veces todos oramos o tenemos una manera de orar pidiendo primero lo que necesitamos. Sin embargo, bíblicamente, ¿cuál es la forma de entrar a la presencia de Dios? Dando gracias primero. Es lo primero que usted debe hacer cuando ora, y que yo debo de hacer, por supuesto. Cuando oramos, siempre debemos decirle: Señor, tú eres todopoderoso. Exalta el nombre de Dios, reconoce quién es Dios. Nehemías comienza exaltando el nombre de Dios, y es la manera correcta de orar delante de Dios siempre. Vamos al segundo punto, que es el versículo 6. Vean en su Biblia. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. ¿Cuándo? Día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué está haciendo Nehemías? Reconociendo el pecado. Y vemos que en su oración, antes de hacer su petición, él reconoce su pecado. Y es bueno que reconozcamos nuestro pecado, porque realmente todos estamos en pecado. Es bueno que antes de entrar a la presencia de Dios, pongamos nuestro pecado delante de Él y pidamos perdón por nuestro pecado. Esta es una manera bíblica de orar, y espero que esa manera la podamos adoptar en nuestra vida de oración. Hay que reconocer nuestro pecado, y por eso muchas veces los domingos, antes de comenzar el culto, la persona que está dirigiendo ora por nuestros pecados, ora porque hay pecado en nuestro corazón. ¿Por qué orar por el pecado antes de orar? ¿Por qué será necesario? Porque cuando tú vas a entrar a la presencia de Dios y estás en pecado, ¿qué hace el pecado delante de Dios? Nos separa.
¿Cómo nos vamos a acercar a Dios en pecado si no pedimos perdón? Cuando tú vengas delante de la presencia de Dios, dile: Señor, quita mi pecado, limpia mi pecado, confieso mi pecado, porque entonces vas a tener una puerta abierta, una cercanía con Dios. No es lo mismo orar desde el pecado o orar cuando confiesas los pecados, es totalmente diferente. No podemos entrar a la presencia de Dios sin pedir perdón por lo que hemos hecho, porque todos pecamos y pecamos todos los días, ya sea en pensamiento, ya sea en palabra, o ya sea en obra, o ya sea en emociones o sentimientos, nos pueden llevar a pecar. Siempre que entremos delante de la presencia de Dios, entremos pidiendo perdón por nuestros pecados, porque sin duda todos los días pecamos. Ay, caramba. Entonces Nehemías primero, ¿cómo entró Nehemías? Dando gracias, reconociendo quién es Dios. Número 2, entró a la presencia de Dios, ¿qué? Pidiendo perdón por el pecado. Dice el versículo 7: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías reconoce que el pueblo había pecado. Ahora la pregunta es: ¿Nehemías había pecado o solamente el pueblo? Nehemías atañe el pecado del pueblo de Israel. Él reconoce que él está dentro de los pecadores, y es bueno que siempre que nosotros reconozcamos que hemos pecado, desde los que nos subimos al altar, tenemos que reconocer y tenemos que pedir perdón porque hemos pecado delante de Dios de alguna manera. Siempre será bueno comenzar una oración reconociendo nuestra condición delante de Dios. Versículo 9, y vamos a lo que sigue haciendo Nehemías, y es el otro punto que quiero tocar. Nehemías le pide a Dios que recuerde o hace una declaración de un recordatorio de las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Dice versículo 8: acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué está haciendo Nehemías? Le está recordando las promesas que Dios le hizo a través de Moisés. Y eso es algo que no debemos olvidar cuando estamos en una adversidad. Recuerda las promesas de Dios. Siempre que te encuentres en cualquier problema, prueba, tribulación, recuerda lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de ti y acerca de Él. Dios ha dicho que va a estar con nosotros. Esa es una promesa. Entonces, cuando pasemos por el valle de la sombra de muerte, dice la palabra de Dios, yo estaré ahí, no vas a estar solo. Acuérdate de lo que Dios ha dicho en su palabra cuando estés pasando por tribulación, cualquiera que sea la tribulación, cualquiera que sea la angustia, cualquiera que sea la aflicción, recuerda las promesas de Dios. Porque a veces cuando pasamos las pruebas, parece que se nos olvidan las promesas, parecen lejanas, porque como vemos que hay una circunstancia adversa, nos ponemos a meditar y decimos: ¿cómo Dios va a cumplir? ¿O cómo puedo ver la promesa de Dios cuando no tengo dinero? Cuando no tengo trabajo, cuando estoy en una enfermedad terminal. ¿Cómo puedo ver una promesa en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción? Precisamente las promesas son algo que van a dar una esperanza cuando nosotros estamos pasando en medio de luchas. Las promesas son un salvavidas que nos mantienen a flote cuando tenemos aflicciones. Hay personas que tienen una promesa muy grabada en su corazón, una palabra que recibieron, algo que leyeron que les hizo seguir avanzando a pesar de sus luchas. Todos tenemos un versículo que decimos: este me sostuvo, ¿sí o no? Todos tenemos una palabra que Dios nos dio a través del predicador, a través de un amigo, o que tú misma recibiste de Dios, del Espíritu Santo, que cuando estabas en los momentos más difíciles, esa te sostuvo. Todos tenemos algo, ¿cierto?
Jehová es mi refugio, mi castillo en tiempos de angustias. ¿A dónde más iré si solamente tú tienes palabras de vida? Esa es una palabra que yo he abrazado para mí. ¿A dónde más voy a ir? Si ya viví el mundo, si ya me reventé, ¿a dónde más voy a ir? Cuando siento que no tengo fuerzas, cuando siento que estoy desmayando, cuando siento que la presión me aplasta, cuando el problema parece más grande en un momento que Dios, porque a veces así lo percibimos, somos seres humanos, hay problemas que van a parecer que son más grandes de Dios, pero no hay nada más grande que Dios, pero hay veces que lo vamos a percibir así. Recuerda quién es Dios, recuerda que su palabra dice que todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Agárrate de Dios, no te sueltes de Dios, porque Él no va a fallar. Él no te va a dar la espalda, Él no te va a traicionar, Él no te va a juzgar, Él te va a limpiar, te va a restaurar, te va a sanar, te va a levantar. Él va a reconstruir los muros que están caídos en tu vida, cualquier área que sea. Dios tiene el poder para levantar de las cenizas, del polvo, los muros. Él es Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Pero cuando estamos en la prueba a veces sí lo percibimos, de verdad. A veces la prueba es tan grande que tú dices, híjole Dios, ¿dónde estás? Ya es tu aparición, ¿no? Ya entra en escena. Haz algo en mi vida. Sobre todo cuando ves que los muros cada vez caen más. Y la situación se empeora, porque a veces no mejora, se empeora. Y dices, ¿dónde está Dios? Pero necesitamos poner nuestra esperanza en Dios. No hay otro lugar donde podamos ir, donde tengamos una esperanza segura, si no es la presencia de Dios. Nehemías le recuerda a Dios: tú, Señor, hiciste un pacto, tú hiciste una promesa de guardar a tu pueblo, y que de tu pueblo entraría a la tierra prometida. Tú estás en esto, tú estás obrando, aun cuando hay murallas caídas, tú estás en control. Y sabe que a veces es necesario que las murallas sean caídas o sean derribadas, para que en nosotros se despierte la necesidad de orar y buscarle. A veces Dios va a permitir que tu muralla se caiga. ¿Para qué? Para que le busques. A veces Dios va a permitir que haya un quebrantamiento. ¿Para qué? Para que busquemos su presencia. Porque a veces nosotros, de manera natural, el hombre tiende a alejarse de Dios. El hombre tiende a apartarse de Dios, y a veces Dios permite quebrantamiento para que nos acerquemos a su presencia. Las murallas caídas fue algo que Dios permitió, y fue algo que Dios anunció, que el pueblo sería llevado cautivo y el pueblo pasaría afrenta por causa de su pecado, por causa de su necedad. El pueblo no quiso entender, no quiso escuchar a los profetas, los mataba, los asesinaba, los desechaba. El pueblo no quiso entender que Dios les advertía que se volvieran a Él, que dejaran sus ídolos. Y Dios nos sigue advirtiendo a nosotros: deja tu pecado, deja tu vida que te aparta de mí, deja aquello que te separa de mi presencia. Y si nosotros no entendemos, Dios tendrá que permitir que sus situaciones se den, para que nosotros reconozcamos que estábamos mal. Es necesario. Así como hay un tiempo de restauración, dice la Biblia que hay tiempo de todo. Hay tiempo para construir, hay tiempo para derribar, hay tiempo para que Dios permita que nosotros seamos derribados. Incluso muchos de nosotros no llegamos a Dios si no hubiéramos sido derribados por Él. Muchos tuvieron que ser derribados en su vida. Muchos tuvieron que perder cosas materiales para reconocer que toda la gloria es para Dios. Muchos tuvimos que ser quebrantados para reconocer que sin Dios no podíamos, y que en el mundo no pudimos sin Dios. Y aquí hay una necesidad. Nehemías viene de la manera correcta delante de Dios, reconociendo su pecado, reconociendo quién era Dios, y diciéndole a Dios: hay un pacto, hay una promesa que tú has hecho a tu pueblo. Ahora, ustedes, hermanos, ¿creen que hay promesas de Dios para nosotros? Muchas. No tiene nada de malo decirle: Señor, tú hiciste una promesa a Dios de mis hijos, de mi familia. Señor, en tu misericordia obra.
pero había una condición: ellos tenían que volverse del mal. Versículo 9: si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis, ¿qué? Por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí yo los voy a recoger. ¿Cuál es la condición para que la promesa de Dios se cumpla aquí? Dejar, ¿qué? El pecado. Muchas veces queremos las promesas de Dios sin dejar el pecado. Muchos reclaman promesas de Dios sin apartarse del mal. Y queremos ser bendecidos en la fornicación. Queremos ser bendecidos en el hurto. Queremos que la bendición venga sobre nuestras vidas cuando estamos llevando una vida de mentira, de murmuración. Queremos ser bendecidos cuando estamos con hábitos destructivos. Y eso es contrario a la misma palabra de Dios. No es posible que Dios derrame de su bendición, porque aquí dice: si se volvieren a mí, si guardaren mis mandamientos y los pusieren por obra, entonces yo los voy a traer, yo los voy a recoger, yo voy a hacer mi obra. Pero hay una condicionante en esta promesa, y es volverse a Dios, es poner por obra la palabra de Dios, es vivir la palabra, porque hay promesas que no se van a cumplir sin que nosotros hagamos algo. Son promesas que condicionadas. Vive la palabra y yo te bendigo. Aquí está diciendo esto: vuélvete a mí y yo te bendeciré. Pero hay muchos cristianos que quieren ser bendecidos, pero quieren seguir viviendo en pecado y seguir viviendo la vida loca. Es contradictorio, es algo que se opone a la misma palabra. Y vamos al último punto. ¿Para qué Nehemías ora? ¿Para qué Nehemías hace todo ese proceso en la oración? Y vamos a ver cómo Nehemías, versículo 11: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, el pueblo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Por qué Nehemías oró y por qué ayunó? Porque había una necesidad, y es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a orar por las necesidades. Hay una necesidad. Hemos venido, hemos adorado, hemos reconocido nuestros pecados, hemos exaltado el nombre de Dios. ¿Pero para qué? Hay una necesidad. ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy? Porque si estás entrando de la manera correcta delante de la presencia de Dios, es tiempo de que nosotros presentemos cuál es nuestra necesidad. Y le dice Nehemías a Dios: escucha mi oración, yo necesito esto. Dice: concede ahora éxito, es decir, que se pueda lograr el objetivo que Nehemías tenía, y dale gracia delante de aquel varón. La oración de Nehemías era para tener éxito en lo que él iba a pedir y para que le dieran gracia delante del rey. ¿Saben que a veces cuando tenemos a alguien en el trabajo, en la escuela, alguien que de repente te agarra coraje, que te agarra envidia y empieza a mermar, te empieza a molestar, te empieza a presionar, te empieza a hostigar? ¿Saben cuál es lo que nosotros debemos hacer? Pedir gracia delante de Dios. Porque muchas veces nuestra acción es agresiva, es hostil. A lo mejor no con golpes, pero con actitudes, con palabras. Nehemías nos enseña que cuando hay alguien que esté en contra tuya, tú tienes que pedir la gracia de Dios delante de los hombres. Y Mateo dice eso, ¿no? Que Dios nos da una gracia delante de los hombres. Delante de los hombres Dios puede derramar su favor. Cuando usted va a pedir un empleo, cuando usted va a pedir que algún trámite necesita resolución, usted tiene que ayunar y orar para que Dios le dé solución a través de la gracia que Dios imparte en su vida. Por ejemplo, ahorita que ya se va a vencer la renta, estamos orando para que Dios nos guíe, para no tomar una decisión apresurada, para no dejarnos llevar por las emociones. Hay una situación, hay una necesidad. Dios, danos gracia delante de los hombres. Dios puede tocar el corazón de un hombre para darnos una renta más barata. ¿Creen que Dios puede hacer eso? Eso y más. Yo he escuchado historias de pastores que de repente alguien dice: yo le voy a dar un terreno para la iglesia. ¿Quién puso esa gracia?
Dios, seguramente el pastor oró y ayunó por esa necesidad. No hay situación que no podamos poner delante de la presencia de Dios. Nehemías pidió gracia, pidió éxito, es decir, que lo que él iba a pedir tuviera una respuesta. Y en Nehemías capítulo 2, ¿qué encontramos? La respuesta de Dios. En Nehemías capítulo 2, Nehemías está delante del rey, el rey le pregunta que por qué nota una tristeza en Nehemías, y Nehemías le cuenta que la ciudad está desierta, están consumidos por el fuego las puertas, las murallas están derribadas, y el rey le hace una pregunta a Nehemías que es una pregunta inesperada. Un rey pagano, un rey que no adoraba a Dios, de repente le dice: ¿qué necesitas? ¿Qué recursos quieres? ¿Qué necesitas para ir y restaurar? Y dice la Biblia que el rey le da unas cartas, le da todos los recursos, le manda protección. Y aquí podemos ver que el ayuno y la oración de Nehemías tuvo un efecto en la vida de un hombre que fue usado para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Y eso va a pasar aquí con nosotros. Nosotros ayunamos y oramos y Dios puede usar a alguien para bendecir, para ayudarnos, para hacer que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Pregunta: ¿la oración y el ayuno de Nehemías tuvo efecto? ¿Creen que lo que nosotros hacemos va a tener un efecto? Yo sí lo creo. No importa la cantidad de personas que vengan. Se necesita a lo mejor uno o dos. Dios se va a mover porque Dios ha respondido. Dice que donde dos se ponen de acuerdo, algo sucede. No necesitamos las multitudes, aunque deberían estar las personas. Esa es la realidad. Sin embargo, no subestimemos lo que estamos haciendo delante de Dios, porque a lo mejor hoy podemos provocar que Dios mueva su mano en favor de nosotros por el ayuno y la oración que estamos haciendo. Y ese es nuestro anhelo. El anhelo es que Dios haga una obra en esta iglesia, pero no solamente en la iglesia, sino en cada vida, en cada familia, en cada hijo, en cada padre, en cada congregante de la iglesia. Dios trae un avivamiento en los corazones. Dios trae un despertar en el pueblo de Dios. Dios quite toda apatía, toda sequedad en nosotros. Dios nos haga sensibles a su presencia. Esas son nuestras necesidades. Tenemos necesidades muchas. Y hoy vamos a ponerlas delante de Dios. Estamos haciendo lo que Nehemías hizo y vamos a seguir aprendiendo cómo Dios responde oraciones. Y una oración puede provocar que la mano de Dios actúe a favor de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano.